Voy a empezar a grabar el estudio desde ahora porque se me había olvidado, porque así también lo podemos tener para después en caso de algo. Ahí lo estoy grabando. Ya. Entonces, estaba diciendo, aunque el reino está en la iglesia y en cada corazón de cada creyente verdadero, el reino no es la iglesia, ni la iglesia el reino. Confundí el reino de Dios, invisible e intangible, en el que la iglesia presente en este mundo está, así como cada miembro de ella, con el reino visible, llamado reino mesiánico, de Daniel 2:44, o Hechos 1:6, o Apocalipsis 20, que todavía tiene que venir, es un error que cometen muchos y por ello son muy confundidos. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien puede decir algo al respecto? Nosotros todos somos parte del reino de Dios. El reino de Dios habita en mí, habita en ti. El reino de Dios está en todo lo que nosotros podamos ver, pero sin embargo no está visible el reino de Dios en este momento, aunque somos parte de él. ¿Cuándo va a estar el reino visible? Cuando se establezca el reinado del Mesías en la tierra, cuando se provoque el reino de los 1000 años. Entonces, en ese momento, el reino de Dios se va a hacer visible en medio de nosotros. En este momento, el reino de Dios está, pero es invisible. Está en mí, está en ti, está en la iglesia. Pero la iglesia no es el reino. ¿Se entiende? Quiero que quede bien claro esto. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene una duda de lo que estoy diciendo? O sea, lo que usted quiere decir es que en este momento Dios reina en nuestras vidas, pero que no está todavía el gobierno, el reino de Dios en la tierra, hasta después de la Epifanía. Ahí recién empieza el reino de Dios en la tierra. No. Yo estoy diciendo que el reino existe en este momento. Es invisible. ¿Ya? No lo vemos. ¿Por qué? Porque obviamente Dios puede reinar en todo su universo. La tierra no es una excepción. El reino de Dios está en mí, está en ti, está en la iglesia, pero sin embargo no es visible para nosotros. Porque el reino visible es aquel que va a establecer Cristo cuando Él venga en su segunda venida. Ese va a ser el reino visible. ¿Se entiende? ¿Ya? Ok. Ya, entonces, sigo. Y aquí donde están un poco esas preguntas parciales que yo puse allá. ¿Realmente la iglesia está aquí y ahora para establecer el reino en este mundo? ¿Es el papel de la iglesia de Jesucristo establecer el reino visible? ¿Es la iglesia el rey? Porque solo el rey puede establecer el reino. Y entonces ahí es donde vemos esto y dice, estas preguntas son importantes, porque si la respuesta a ellas es sí, entonces entendemos las pretensiones y creencias de muchos maestros y ministros de ver no solo un ansiado avivamiento mundial, sino una reforma total que traiga consigo una cristianización del planeta y un discipulado de las naciones hasta ver el reino establecido en su totalidad. Pero si la respuesta es no, entonces es preciso que revisemos nuestros postulados y nuestras creencias. Mientras tanto, adelantamos que ciertamente la respuesta es un rotundo no. La iglesia no está aquí y ahora para establecer el reino visible en este mundo. ¿Alguien lo entendía de alguna forma diferente hasta ahora o simplemente no lo pensó? ¿O lo aprendió de una forma diferente hasta ahora? Antes, dice usted, antes, ¿Antes de ahora? sí, porque la mayoría de la gente, bueno, yo vengo obviamente de otra iglesia, una iglesia católica, y después la iglesia cristiana jamás me enseñaron esto, entonces yo sí tenía el típico conocimiento que tiene la mayoría, que uno acepta a Cristo, con eso ya es salvo, y después cuando venga Cristo, o si morimos antes, o sea, obviamente cuando venga Cristo ya todos vamos al cielo y listo, reinamos con él. Y era. Yo por lo menos no tenía conocimiento de la segunda venida de Cristo, que primero él venía en el rapto, después venía Cristo y ahí reinaba. Eh, por lo menos yo esa parte no la tenía clara. Ya, bien. ¿Alguien más que pueda aportar o decir algo? Nila dice, no lo pensé. Ahí se unió Lizardo. Ya. Seguimos.
Si alguien quiere comentar algo, lo puede escribir o abre el micrófono y habla, no hay problema. Ya. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos con las personas que piensan de que el reino de Dios está ahora, o que se debe establecer ahora, es que en definitiva se están adelantando en realmente los planes del Señor. ¿Y por qué se están adelantando? Simplemente porque el que tiene que establecer el reino visible es el Mesías. Y el Mesías va a venir en su segunda venida, que es Jesucristo, precisamente para poder, por un lado, establecer el reino así visible, segundo, para poder restaurar a Israel. Recordemos que Israel en este momento no es, en definitiva, el que ha alcanzado la promesa, sino que es la iglesia. Pero la Biblia dice de que cuando se consuma, cuando llegue el término del tiempo de los gentiles, entonces su pueblo, Israel, será perdonado y entonces su pueblo será salvo. Entonces, también va a ocurrir que cuando ya se establezca el reino de Dios, entonces también Israel será restaurado a su, como el pueblo también de Dios, conjuntamente con la iglesia. Entonces, que nosotros no perdamos de vista esto, que en realidad también cuando se viene a instaurar el reino de Dios en la tierra, entonces también Israel es restaurado. Entonces las profecías que hasta este momento habían sido paralelas, por un lado las promesas que son para el pueblo de Israel y por otro lado las promesas que son para la iglesia, en el reino se juntan. ¿Por qué? Porque están todos bajo el gobierno de Cristo y es ahí donde se sujetan todas las cosas en uno solo, y ese es Jesucristo. Y Jesucristo gobierna durante 1000 años. ¿Para qué? Para establecer entonces en la tierra el reino de Dios, y entonces una vez que ya está establecido, Él lo ofrece nuevamente al Padre diciendo, mira Padre, aquí está, todo bien, todo hecho, todos están sujetados a ti, así que ahora yo también me sujeto. Entonces tiene todo un tema detrás, ¿ya? Pero vamos a ir leyendo las citas que esta parte de estudio es bien lindo, así que lo vamos a ir leyendo mejor. Entonces, los que creen que, a ver, claro, de hecho también lo que dice Patricio está preguntando, dice, ¿el pueblo de Israel es perdonado en la segunda venida entonces? Y la respuesta es sí. De hecho, Pablo lo dice cuando él manda la carta a los romanos, en el capítulo 11, si no me equivoco. A ver, mejor voy a buscar mi Biblia. Un momentito. Bueno, y aquí al tiro, aquí estamos. Ya. Sí, Romanos 11, dice así, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobren la espada para siempre. Después habla acerca de la salvación de los gentiles, pero después más adelante dice en el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Se entiende? Es Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 es donde aparece precisamente lo que yo les leí recién.
Así que, si ustedes pueden ver, Israel fue endurecido por causa de amor, fue endurecido por amor a ustedes, por amor a mí, para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Entonces Israel no está perdido, sino que Israel está endurecido por causa de nosotros, para que pudiésemos ser salvos. ¿Ya? ¿Eso se entendió bien? ¿Sí? Me encanta la interacción. Entonces, gracias Juan Carlos, me sentía solo. Ya. Bien, entonces, échalo. Ya, entonces dice, no pueden existir dos reinos al mismo tiempo, así que todos los intentos de establecer por cuenta propia lo que solamente Cristo podrá hacer y hará en su venida gloriosa, es decir, el reino, están condenados al descrédito y al más vergonzoso fracaso. Porque cualquiera que intente en este momento establecer el reino de Dios en la tierra, no va a poder, porque no es su función y no tiene el poder necesario ni nada para poder hacerlo. Entonces, ¿quién es el único que podrá? Es entonces el Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el único que podrá hacer esto. ¿Ya? Entonces, ahora aquí dice una cosa, los que enseñan que ahora es el reino son los seguidores, dice, de la llamada teología del dominio, o dominionistas. Entonces dice, insistimos en este punto, el reino mesiánico, llamado también el del milenio, será establecido por el león de la tribu de Judá en su venida gloriosa, y en él se cumplirán todas las promesas que Dios hizo a David y a Israel. Entonces, aquí hay una cita que es Apocalipsis 19, del 11 al 21, que dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. ¿Le suena esta cita desde la estudio anterior? ¿A qué le suena esta cita? Y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Que el que venía en el caballo blanco era el anticristo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan la anterior? Porque él venía con un arco, ¿se acuerdan? Exacto. Pero aquí estamos leyendo ahora Apocalipsis 19. El anterior era Apocalipsis. Ay, no, me olvidé. Bueno, pero era más atrás. Lo veo al tiro. Bueno, pero Apocalipsis 6. ese, 6. Voy a cargarse a echarlo. Entonces, en Apocalipsis 6 lo que nosotros vimos ahí era el anticristo, pero ahora cuando vemos Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Aquí viene la diferencia. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Se fija que hay una diferencia? El otro usaba un arco externo, pero sin embargo, en de este sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Se fija? Una gran diferencia. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Wow. Entonces, si nosotros vemos, hay una gran diferencia, porque el que aquí monta el caballo blanco es Jesucristo. Y Él es el que viene entonces a instaurar el reino de Dios en la tierra. Entonces, aquí hay algo completamente diferente, que nosotros entonces tenemos que tener muy en claro. Entonces,
Cuando Jesucristo viene, Él va a venir con alguien más. ¿Con quién va a venir? En la segunda venida. Viene con su iglesia, pues. Dice, con los ejércitos celestiales. Entonces, Ay, nosotros nomás, vamos a venir, como parte del ejército, vamos a venir con Jesucristo. Entonces vamos a venir en caballos blancos montados juntamente con Él, o sea, nosotros vamos a venir a pelear. Pero con una diferencia, que nosotros somos más que vencedores. Nosotros no vamos a venir a ver si es que ganamos, no vamos a venir a sufrir bajas, sino que nosotros vamos a venir acompañando a aquel que va a vencer por sí mismo. Nosotros somos los que vamos a venir con Él, pero sin embargo Él va a darnos la victoria. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, tenemos que en el cumplimiento de los gentiles, ¿cuál es el cumplimiento de los gentiles? Cuando nosotros alcanzamos el reino de los cielos. ¿Ya? Bien, la dispensación del reino entonces dice, es el cumplimiento de los tiempos. Mauricio Toro. Ya. Entonces, la dispensación del reino es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación, que es la séptima y la última de las divinamente ordenadas, digamos, que condicionan la vida humana sobre la tierra, es idéntica con el reino del pacto de David. Entonces leemos, 2 Samuel 7, 8 y 7 dice, ahora pues dirás hacia mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual le quité delante de ti, y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Entonces, ¿podría estar hablando aquí realmente el profeta, inspirado por Dios, acerca de un reino humano? Ciertamente no podría estar hablando de un reino humano porque está hablando que es un reino que va a permanecer eternamente. Él habla, dice, de tu descendencia vendrá uno que establecerá el reino eternamente. Y entonces aquí esta profecía está hablando precisamente acerca de cuando venga el Mesías y se establezca el reino eterno de Dios. Entonces Lucas 1, 31 al 33 dice, entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamar su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se fija? Le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, o sea, su reino será eterno. Entonces la promesa que ahora el ángel le hace a María es de que el hijo que ella espera es en el cual se va a cumplir la promesa que Natán le hizo a David. ¿Se fijan? Entonces, muchos años después de la promesa que Dios le hace a través de Natán a David, ahora hay un ángel que le dice a María, a través de ti, esta profecía se va a cumplir. ¿Se fijan? Entonces, Zacarías 12, 8, 10 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David,
y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, eh, ay, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, si nosotros vemos después, hay un cumplimiento nuevamente de las profecías que ahora son de la palabra que entregó Zacarías sobre el Mesías, de cómo en él se cumplen las promesas de David, pero también en él se cumple el hecho de que él fue atravesado, de que él fue muerto, pero sin embargo, aunque lloraron por él, en él debía ser cumplido para que entonces el reino en un momento se estableciera. Entonces, Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿alguien dijo algo? No, ya. Entonces, quiere decir que en realidad nosotros cuando vemos estas promesas de Dios, cuando vemos estas promesas de Dios establecerse, vamos viendo cómo las profecías tienen sentido, son copulativas, una sobre otra, y todas van teniendo un cumplimiento. No fueron palabras dichas al azar, sino que son palabras que se van cumpliendo una a una para que se pueda establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, todo será reunido en Cristo, es decir, todo será puesto bajo Cristo. ¿Cuándo? ¿Ahora es la dispensación de la gracia? No, sino cuando se cumplan los tiempos, es decir, a partir del milenio, hasta que concluya bajo el dominio directo de Cristo. Todo lo acontecido en los diferentes tiempos será reunido. Entonces, dice, el tiempo de la opresión y del gobierno termina al tomar Cristo su reino. O sea, todo lo que en las anteriores dispensaciones, desde la dispensación 1 hasta la 6, donde el hombre se le dio autoridad para que él pudiese en definitiva hacer bien las cosas y nunca pudo, entonces cuando se le entrega a Cristo el gobierno, Cristo sí puede hacerlo. Y él entonces pone todas las demás dispensaciones, las pone ahora en orden. Y él dice, este es el tiempo en que el reino se establece y se establece bajo mi gobierno, o sea, bajo el gobierno de Cristo, no del mío como no de Torres, no, bajo el gobierno de Cristo. Amén. Entonces, no, Isaías 11:3-4 dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu sus labios matará al impío, y será la justicia de ciento de sus lomos, y la fidelidad señor de su cintura. El tiempo del testimonio y la clemencia por parte de Dios termina en juicio. Dice Hechos 17, 30, 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, para que aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. ¿Y a quién levantó a los muertos? A Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo, entonces es que se van a cumplir o consumar todas estas cosas. Amén. Ahora, Tesalonicenses 1:6-7 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Después dice, el tiempo de sufrimiento termina en gloria. Esta palabra de Romano es muy linda, Romanos 8:17-18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo no sé, pero estas palabras así como que me emocionan porque son palabras muy, muy hermosas que son promesas de Dios también para nosotros. Entonces, quizás a uno que le pasa, pero son palabras hermosas. Tengo una palabra por acá. Ya, aquí la encontré.
Esa es para después. Entonces, esta primera palabra que estábamos leyendo, Romanos 8, 17 y 18, es preciosa. Yo quiero, esta no está completa acá en el estudio, pero quiero leérselas porque es una palabra muy linda. Después del 18 sigue, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Wow. Si ustedes quieren después leer Romanos 8, es un capítulo pero tremendo, es muy lindo, y precisamente nosotros tenemos que aferrarnos a que esas promesas son nuestras. Nosotros somos los que esperamos sin haber visto, tenemos una esperanza no por lo que vimos, sino que por lo que creemos, y por eso nosotros somos justificados, por eso nosotros somos elevados en gloria, no porque lo merezcamos, sino porque nosotros fuimos hechos hijos de Dios por causa de la fe. Wow, algo tremendo. Wow, dice, el tiempo de ceguera espiritual y castigo de Israel termina en restauración y conversión. Ezequiel 39, 25, 29 dice así, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sean santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, y sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces ahí, como una referencia, recuerden de Romanos 11, que fue el que le dije delante, porque ahí precisamente habla acerca de la restauración futura de Israel. Bien. Los tiempos de los gentiles terminan, y ahí dice, en la destrucción de la imagen y el establecimiento del reino de los cielos. Esto habla acerca de la visión que tuvo en un momento Nabucodonosor. Este es un pedacito de esa visión, y lo puedo comentar un poquito. Y dice Daniel 2, 34, 35. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en su pie de barro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué es esta piedra que se convierte en un gran monte? ¿Quién me puede responder a eso? ¿Qué es esta piedra que se convierte en un gran monte? Bien, Patito, eso es Cristo. La piedra que se convierte en un gran monte precisamente es Cristo. Bien, bien. Está despiertito hoy día, Patito. Bien. Jesús, bien. Bien también, Juan Carlos. Jesús. Cristo Jesús. Bien. Entonces, en todo el capítulo 2, nosotros de Daniel, estoy con la Biblia por si acaso, todo el capítulo 2 de Daniel, nosotros vemos ahí la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y es en este sueño
cuando él ve esa gran estatua que tenía la cabeza de oro, después venía de plata, de bronce, de unido, de mezcla después de hierro, de barro cocido. Entonces, esta gran estatua, entonces lo que simboliza son todos los reinos de la tierra, pero puestos, digamos, en orden de sucesión, primero uno, luego otro y otro, hasta llegar precisamente hasta el final, donde está el reinado, por último, del anticristo. Pero, sin embargo, después cuando habla acerca de la gran piedra que va a desmenuzar todo esto, es precisamente Cristo. Porque cuando habla acerca de esta gran piedra, lo que está hablando acerca de Jesucristo va precisamente a romper todo aquello que el enemigo quiso establecer en esta tierra y no va a dejar nada de eso. Y entonces dice, se convertirá en un gran monte que llenará toda la tierra. Precisamente habla porque el reino del Mesías se establece sobre la tierra y ese es Cristo. Y eso está ya, digamos, anunciado desde el segundo capítulo del libro de Daniel. ¿Ya? Eso para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué sucederá y cómo? Es la pregunta. Dice, en su segunda venida, el rey restaurará en su misma persona la monarquía davídica. ¿Qué es la monarquía davídica? ¿Se entiende bien eso? Es como que restaura el reino que en su momento tuvo David. Claro. El linaje de David o la monarquía davídica que habla acerca del reinado de David que ahora se restablece en Jesucristo. Muy bien, Claro. Carlos, muy bien también, Patricio, los dos están muy vivitos. Ya. Entonces, cuando habla entonces acerca de esto, está hablando entonces de el reinado de David que nuevamente se establece a través de Jesucristo. Bien. Reunirá al Israel disperso, establecerá su poder divino sobre toda la tierra y reinará durante 1000 años. Por eso se le llama el milenio. Entonces hay varias citas bíblicas al respecto. Dice, el reino de los cielos, establecido así bajo el Hijo divino de David, o sea, Cristo, tiene como objeto la restauración de la autoridad divina sobre la tierra, ya que ésta puede considerarse como una provincia en rebelión, o sea, habla de la tierra, dentro del gran reino de Dios. Cuando esto se ha hecho, el Hijo entregará el reino al Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De que precisamente cuando Jesús, Él venga en su segunda venida, Él va a establecer entonces el reino de los 1000 años. Y en el reino de los 1000 años, lo que va a ocurrir ahí, que se va a estar entonces estableciendo nuevamente el linaje de David. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros entonces que Jesús, digamos, por sangre, entre comillas, Él entonces es del linaje de David. Nosotros cuando vemos las genealogías, por ejemplo, que están en el libro de Lucas, nosotros vemos cómo entonces el Mesías, él proviene entonces del mismo linaje de David, hasta llegar entonces hasta el establecimiento de este reino. O sea, cuando Jesucristo, él es crucificado, de alguna forma el linaje de David allí se corta, pero cuando nuevamente Jesucristo viene en su segunda venida, ahí entonces se vuelve a establecer el linaje de David aquí en la tierra. No es que se haya perdido, sino que él está reinando en el cielo, pero cuando él vuelve y se establece el reino del milenio, entonces está el linaje de David aquí en la tierra. Amén. Juan Carlos Soto dice, José es linaje de David. Cuando uno ve los estudios de los linajes, o el linaje del Mesías, nosotros tenemos dos líneas. Una precisamente donde se establece el linaje de David, digamos en este caso a través de José, y hay otro también que hace Mateo, si no me equivoco. Después lo voy a hacer bien y les voy a decir. Pero se establece también por ay, se fue a ver el nombre. Ya, pero sí está bien lo que dice Juan Carlos, está bien. De ahí después voy a darles otro dato acerca de eso. ¿Ya? Bien. Zacarías 14:3-4 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente.
haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En ese momento, y después de echar a la bestia del anticristo, a ver, una pregunta. Nosotros siempre hemos escuchado hablar acerca del anticristo, ¿cierto? Porque todos sabemos que así como está Cristo, está también el anticristo. Pero en el Apocalipsis, ¿solamente aparece el anticristo o aparece alguien más? Digamos, Si no me equivoco, es que el anticristo obviamente se asemeja a Cristo contrario, obviamente, pero claro, también aparece el diablo. claro, Y hay otro más que no me acuerdo que asemeja también como la contrario al Espíritu Santo. el falso profeta. Igual son tres, claro. Que igual es una trinidad, pero contraria. La Trinidad, exactamente, la Trinidad en este caso demoníaca es el diablo, el falso profeta y el anticristo. Entonces, nosotros cuando vemos en el Apocalipsis, nosotros vemos que ahí aparece el anticristo y que aparece el falso profeta, que son los que se manifiestan, digamos, en el tiempo de la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Allí se manifiesta, por un lado, el falso profeta, que es el que hace, en este caso, los prodigios, y se manifiesta también el anticristo, que es el que gobierna. Pero posteriormente, cuando viene después el reinado del milenio, el anticristo y el falso profeta son echados en el lago de fuego, al igual también después que Satanás, pero después de que pasa el reino del milenio, porque recordemos que Satanás es encadenado por 1000 años hasta cuando después termina el reino, y ahí es cuando Satanás es juzgado y es echado al lago de fuego y azufre. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Ok. Ya, estamos de acuerdo. Si lo dice el pato, estamos todos de acuerdo. Ya. Entonces, dice, en ese momento, y después de echar a la bestia anticristo y a su falso profeta al lago de fuego, Apocalipsis 19:20, atar al diablo en el abismo, que eso lo está diciendo yo, Apocalipsis 20:1-3, y juzgar a las naciones que hayan quedado, Mateo 25:31 y siguientes, inaugurará el milenio y reinará desde Jerusalén todas las naciones de la tierra. Se ve que hay una diferencia, que el falso profeta y el anticristo, ellos son echados en el fuego al principio del reinado del milenio, pero sin embargo Satanás, él es echado al final del milenio, porque Satanás durante todo el gobierno del milenio de Cristo, Satanás es eh, encadenado y es echado al abismo. Pero sin embargo, cuando este tiempo termina, dice que es soltado un poco de tiempo y él intentará engañar a las naciones, pero sin embargo ahí él después es condenado y es echado definitivamente entonces al fuego. ¿Ya? Hay una diferencia, para que ustedes también no se confundan, que está el Apocalipsis habla acerca de la Trinidad demoníaca, no habla solamente acerca del diablo. Nosotros a veces, o durante mucho tiempo, por así decirlo, dentro de la iglesia, se hablaba indiferentemente del anticristo como si fuese Satanás y del falso profeta como si también fuese Satanás, pero en realidad no son el mismo. Aquí hay que hacer una muy grande diferencia. Cuando nosotros hablamos acerca de la Trinidad divina, es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Tres personas en una misma. Pero cuando hablamos acerca de Satanás, el falso profeta y el anticristo, estamos hablando de tres personas diferentes, que no son uno. Si bien es cierto, están reunidos con un propósito, sin embargo son tres entes diferentes, totalmente diferentes. No es como la Trinidad de Dios, es una imitación barata. O sea, digamos que en este caso, la Trinidad satánica sería como la copia china, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, 1 Corintios 15, 24, 28 dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, todo dominio, toda autoridad y potencia. Marcos. Y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que se ha destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa
aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, usted se fija, el propósito entonces del reinado de Jesucristo es sujetar todas las cosas a él, para que una vez estén sujetas a él, todo dominio, toda autoridad, todo poder, todo esté sujeto a Cristo, entonces él lo entregará al Padre, para que todo y en todos esté sujeto al Padre. ¿Se entiende? En el fin en sí es el cumplimiento final del reino mesiánico. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, 1 Corintios 15, 24. Mientras tanto, el Padre está sentado en el trono, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Esto significa que el Padre está reinando con Cristo a su diestra, mientras pone a los pies de su Hijo a todos sus enemigos. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo vemos también en Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, lo que vemos es que todo el plan de Dios entonces está llevado hasta qué punto, a que nosotros podamos entonces ser parte de un gobierno establecido por Cristo, pero para que todos estemos sujetos al Dios Padre. Entonces, lo final dice, cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo, esto es, al finalizar el milenio, entonces él mismo se sujetará al Padre, pero luego que todas las cosas le estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, el final que nosotros estamos esperando es un final glorioso, que tiene que ver con el establecimiento del reino. Y eso ya es algo que está muy próximo a establecerse. No porque ahora esté la pandemia estoy diciendo eso, o sea, no estuviese la pandemia estaría diciendo exactamente lo mismo, que esto está muy próximo a establecerse y hay muchas profecías que se siguen cumpliendo al día de hoy. Leía en la mañana, creo que fue, acerca de la nueva religión que se está estableciendo, y que de hecho lo está encabezando precisamente la Iglesia Católica, que es el Crislam. No sé si alguien ha escuchado hablar acerca de eso, del Crislam. Lo pueden encontrar directamente como suena, así como lo voy a escribir aquí, como Crislam, así, o también se puede encontrar como Crislam. Se puede también encontrar de esa forma. ¿Qué es esto? El Crislam es una fusión de, digamos, las religiones cristianas, judías e islámicas, donde se pone a la par la Biblia con el Corán, como si los dos fuesen libros sagrados, y en definitiva lo que se busca es establecer una religión mundial. ¿Para qué? Para establecer un nuevo orden mundial. Entonces, hace mucho rato ya que incluso este Papa, el actual, el Papa Francisco, está trabajando arduamente porque se pueda establecer una sola religión, y él ha buscado precisamente que haya una sintonía con los otros líderes religiosos mundiales. Y tristemente hoy día podemos ver que se han reunido incluso con la Iglesia Católica, se han reunido líderes tanto cristianos evangélicos como católicos, como judíos, islamistas, hinduistas y otros más se están reuniendo con él para poder, en definitiva, establecer una sola gran religión donde, en definitiva, todos busquen no las cosas que los desunen, sino aquellas que los reúnen. Sí, Mauricio, tiene que ver con eso. De hecho, el templo que nosotros vemos allá arriba en Peñalolén tiene que ver precisamente con el poder reunir todas las religiones en una sola. Yo estos días publiqué también en mi muro, para los que no lo han visto, un decreto que se llama de otra forma, es como un estudio, un informe que habla acerca de una recomendación de las Naciones Unidas para que el poder que actualmente tienen las iglesias de independencia dentro de las naciones
les sea quitado. De hecho, se les recomienda a las naciones, es un informe oficial por si acaso, no estoy hablando acerca de noticias de la Wikipedia, ni estoy hablando tampoco de noticias falsas, sino que yo estoy hablando de documentos oficiales. De hecho, el que yo publiqué en mi muro es un documento oficial que descargué precisamente de la ONU, que está en inglés, lo traduje obviamente al español y lo publiqué ahí, y tiene que ver precisamente con que se les recomienda el poder quitarle el poder que actualmente tienen las iglesias a las naciones, porque se entiende que la iglesia es una entidad que está provocando el odio, está buscando el odio en contra de la comunidad LGBT, eh, y también que en definitiva lo que está haciendo es, ¿cómo se llama esto? Promoviendo también la violencia en contra de la mujer. Y por lo tanto lo que se recomienda es que se le quite el poder que tiene la iglesia y que se establezca una nueva religión que en definitiva esté acorde con las directrices que está dando la ONU. Y de hecho se dice aquí claramente que en esta nueva institucionalidad se le debiese dar también pie a que la comunidad LGBT pueda también dar ellos directrices acerca de cómo ellos interpretan el texto bíblico y no seguir con las interpretaciones que actualmente le da el cristianismo, porque se entiende que es una interpretación sesgada y que en definitiva lo que está haciendo es inducir solamente al odio. Ahora, esto está muy en sintonía con el plan 2030 de la ONU, que también se los comenté yo hace un tiempo atrás a la iglesia, y que tiene que ver también con el hecho de que el hombre debe tener aún un mayor control. Entonces la ONU lo que busca es entonces, lo que yo les comenté en esa oportunidad, el que se pueda establecer una sola forma de identificación, un solo idioma, una sola moneda, y todo esto con el fin de que se pueda establecer un nuevo orden mundial, un solo gobierno mundial. De hecho, a pesar de que suene oportunista lo que estoy diciendo, porque precisamente está eh, una pandemia que a mi entender, debo decirlo, esto lo digo a título personal, esta pandemia no es una casualidad ni es un acto de la naturaleza, sino que esta pandemia es un virus provocado por el hombre, que está manipulado genéticamente, y que en definitiva lo que busca es desestabilizar económicamente precisamente el mundo para que después puedan entrar en control precisamente los grandes grupos de poder que hoy día operan en lo oculto. China hoy en día, que precisamente es donde salió el virus, la provincia de Wuhan, China hoy en día está comprando todos los títulos financieros que hoy día están poniendo en el mercado de empresas que están quebrando. China está comprando, pero todo a un precio de huevo, y en definitiva se está quedando con el poder económico mundial. La ONU lo que quiere es quitarle el poder a Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos es la primera economía mundial, pero ya en definitiva se le está quitando el poder porque se quiere hacer que haya precisamente otro que tome el poder. Y entonces las naciones que lo podían tomar es precisamente en este caso China y Rusia. Gog y Magog en el Apocalipsis, precisamente las naciones que en algún momento van a pelear también contra el Cordero. Entonces yo quiero que ustedes vayan dándose cuenta de que las cosas que están sucediendo hoy día no son antojadizas, no son casualidades, sino que detrás de todo esto hay algo mucho más importante. Mi amigo Manuel en algún momento en su muro puso que no iban a faltar los cristianos paranoicos, que hoy día van a estar hablando acerca de conspiraciones y cosas así, pero en esto discrepo con él. Hoy día yo creo que más que nunca la iglesia sí tiene que darse cuenta que hay conspiraciones, sí la iglesia tiene que darse cuenta que hay un plan malvado detrás de esto y que tiene que ver con preparar el camino para el anticristo. No es algo que deba asustarnos en realidad, pero sí que nosotros debemos tener claro para dónde vamos. No debe asustarnos porque precisamente el hecho de que se acerque el tiempo que el anticristo debe ser manifestado, también dice que nosotros nos queda cada vez menos tiempo sobre esta tierra y que en definitiva nosotros vamos a irnos con el Señor. Pero en definitiva, sí debe preocuparnos el hecho, u ocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos el que nosotros podamos tener entonces a las personas que amamos precisamente sujetos a Cristo, para que así nosotros entonces podamos también estar un día con ellos en la eternidad. Quise decirle esto último porque a veces nosotros rápidamente sí nos ponemos a decir me gusta o a comentar cosas que son livianitas de digerir, pero nos cuesta mucho cuando vemos un texto menos largo leerlo y realmente
entender de qué se refiere y optamos muchas veces por decir paso. Pero cada vez que yo les dejo algo para que lo lean, tiene una razón de ser, hay algo detrás. Yo les invito a que ustedes también busquen esto que yo les acabo de decir que publiqué en mi muro, por ahí este informe, digamos, de la ONU. Hace mucho tiempo atrás publiqué también el 2030. Y bueno, y ahora sí vienen algunas otras cosas más, pero que nosotros sepamos algo. Jesucristo pronto viene por su iglesia y nosotros estamos a punto de terminar en lo que hoy vemos como es, digamos, la sexta dispensación, la gracia. Hoy estamos en la gracia, la sexta dispensación, pero muy pronto vamos a estar en la séptima, que es el reino. Así que disfrute lo poco que le queda del tiempo de la gracia y prepárese para la séptima, que es la dispensación del reino, porque es allí donde nos vamos a ver para gobernar juntamente con Jesucristo. Amén. Abro micrófonos para quienes quieran hacer preguntas, quienes quieran acotar cosas, quienes quieran decir algo. Adelante. Sí, Mauricio, la elite precisamente es el grupo, son los grupos económicos mundiales, que son los que, donde están los Illuminati y otros más, donde Rockefeller es uno de los que está, digamos, esa línea, son los que están detrás de eso. Eh, Estos grupos de poder son precisamente los que lideran todo el movimiento satánico y son los que están preparando precisamente la venida de lo que es el anticristo. De hecho, el anticristo precisamente debería surgir dentro desde esta misma línea. Los que hoy día buscan precisamente que la población del mundo descienda en cantidad, descienda en número, son ellos mismos. Cuando hace poco también publiqué otra cosa en mi muro que tiene que ver con las piedras guías de Georgia o el Stonehenge de Estados Unidos. Allí, el punto 1 de las piedras guías dice mantener, digamos, la población mundial en 500 millones de habitantes, en perfecta armonía con el mundo, con la Tierra. Hoy día nosotros tenemos 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Para llegar a ese número habría que eliminar a 7.500 millones de habitantes. Entonces, si nosotros vemos eso, entonces nos damos cuenta cómo lo que ellos están haciendo, lo que estos grupos de poder quieren en este momento, precisamente es establecer un orden que sea tan fuerte, que no tenga ninguna restricción para poder llevar a cabo diabólico. El día que Jesucristo se lleva a su iglesia, precisamente aquí van a ver la explicación de los ovnis y muchas otras cosas más, pero precisamente aquí también gran parte de la población que se pretende eliminar ya no va a estar, y precisamente se va a hablar acerca de que por fin va a haber paz y seguridad en la tierra, y se va a cumplir entonces una de las últimas profecías antes del establecimiento del reino. De hecho, los descendientes de Dios que tú dices, Mauricio, si nosotros vemos incluso todos los grupos que tienen que ver con los masones y estas élites mundiales, ellos siempre hablan acerca del gran arquitecto o hablan acerca del gran constructor, y ellos se sienten descendientes de ese gran arquitecto, pero ese gran arquitecto no es Dios, sino que ese gran arquitecto es Satanás. Entonces, cuando ellos hablan acerca de ser descendiente de Dios, hablan acerca de eso, de ser descendiente del gran arquitecto, del gran creador. Entonces, lo que tú dices está bien, es así, pero nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hoy día se está viendo en este mundo. Y más que nunca, tener más fe que nunca, porque ustedes se han visto en la televisión estos días, una de las cosas que más se ha procurado es desprestigiar a la iglesia, y particularmente a la iglesia cristiana evangélica. Y lamentablemente muchos líderes evangélicos le hacen un flaco favor precisamente a la iglesia, y más contribuyen al descrédito, más que realmente a que la iglesia pueda ser enaltecida. Pero bueno, es ahí donde la fe tiene que permanecer. Abro nuevamente el micrófono para que ustedes puedan comentar. ¿Nadie? ¿Alguien no hay que decir nada? Patricio dice que no. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Su, su silencio me...
Mira, no sé si en la Tercera Guerra Mundial como tal, ¿eh? Yo creo que si hablamos de Tercera Guerra Mundial, yo más lo asociaría precisamente con la venida del Mesías. Yo creo que cuando hablamos acerca de Tercera Guerra Mundial, yo creo que mucho podría a lo mejor relacionarse con eso, de cuando los ejércitos de la tierra se enfrentan a los ejércitos del reino. Porque hoy en día yo creo que como venir a una guerra específicamente a escala mundial no lo veo muy factible en el corto plazo. Es una opinión personal, podría estar muy equivocado, pero no lo veo muy factible en este caso, sino que más bien yo lo veo por el lado de que todo esto que está ocurriendo en el mundo actualmente va a ser utilizado como una plataforma para establecer el nuevo orden. Recordemos de que los anteriores presidentes de Chile, Arturo Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet e incluso el actual presidente, Sebastián Piñera, todos en algún momento dentro de su discurso ellos hablaban acerca del establecimiento del nuevo orden mundial. Entonces eso no es casualidad. Si los 5 presidentes, todos son masones, todos ellos tienen vinculación con los grupos de poder, con las élites mundiales, que hablan acerca del nuevo orden, no es casualidad. Que para nosotros se presenten como opositores políticos es una cosa, pero ellos, en definitiva, su único fin es poder, en definitiva, tenernos a todos nosotros como corderitos, como gente que no puede pensar. Entonces, no se equivoquen. Cuando algunos pelean por la derecha, por la izquierda, que el centro, que aquí, que allá, hermanos, nuestro gobierno, nuestro reino no es de este mundo, no es de acá. Entonces, nosotros no sacamos nada de provocar divisiones dentro de la misma iglesia, hablando de derecha, izquierda y esto, no sirve. Realmente lo que nosotros tenemos que enfocarnos en el reino de Dios, el que viene después, es el que nos interesa. Y ahí es donde nos interesa gobernar. Preguntas, traumas, algo comentar del estudio, algo comentar de lo último que dije. O sea, termináis de ver la teleserie y ahora queréis que empiece de nuevo, nada que ver. Mirla, tú tampoco, nada que decir, ninguna cosa. Juan Carlos, ¿no? Bueno, si nadie más tiene nada que decir entonces, supongo que lo dejamos hasta acá. Pastor, de hecho, usted que hablaba de los presidentes de Chile y de los movimientos, ese que ve todo lo que es homosexuales y pro aborto, todo. De hecho, por lo que yo he ido entendiendo acerca de lo que se pide acá en el país, que todos están pidiendo obviamente un típico cambio de constitución para algunas cosas que obviamente son necesarias, pero dentro de ese cambio de constitución que están pidiendo, se pide hacerlo como desde hoja en blanco, empezar desde cero. Y una de esas cosas que quieren hacer desde cero es cambiar, de hecho, todo lo que tiene que ver con iglesias cristianas, que es prohibirle la libertad de culto, y también entra en una de esas peticiones el que nosotros no podamos reunirnos como iglesia y prohibir que la iglesia tenga tanto, entre comillas, poder que supuestamente ellos piensan que la iglesia tiene. Claro, lo que pasa es que, mira, el tema, ¿por qué? Yo aquí voy a hablar acerca de este tema, no me gusta mucho hablar acerca de él, pero creo que en esta instancia sí es bueno hacerlo y creo que es muy necesario. Miren, el tema de la nueva constitución, si nosotros lo vemos como ciudadanos propiamente tal, cambiar la constitución es muy necesario. Esto va a sonar contradictorio, pero quiero que traten, si no me entienden o quedan dudas, por favor, díganme. Bien. Como ciudadanos, un cambio constitucional es muy necesario. ¿Por qué? Porque la constitución que actualmente tenemos lo único que hace es robarnos descaradamente a todos los chilenos. Nos robaron el agua, nos robaron nuestras plata de la jubilación, nos roban acerca de los créditos. Chile es el país donde los créditos son más caros en el mundo. Nosotros tenemos que estar tasas crediticias, pero terriblemente altas. O uno de los más caros del mundo. Nos roban todos los días, nos meten la mano al bolsillo. Y aparte de eso, digamos que tenemos hoy día una élite que nos gobierna
que no es ni derecha ni izquierda, sino que son todos de centro, con pequeñas diferencias, pero que al final del día se juntan a tomar café y a comer el asado juntos. Entonces, en realidad, no son dos cosas, sino una sola. Por otro lado, lo que precisamente se teme, y por eso que muchos líderes religiosos o líderes cristianos evangélicos, silencio un poquito, Mauricio, que no se está confundiendo el mío. Entonces, decir gracias. Lo que decía yo es que lo que hoy día le da temor a muchos de los pastores o líderes cristianos evangélicos del cambio de la nueva constitución, precisamente está en lo que realmente podemos perder como iglesia, no a lo que podemos perder como ciudadanos. Como ciudadanos, obviamente, se puede ganar mucho con una nueva constitución, porque algo peor que lo que tenemos ahora es difícil. O sea, es mucho más probable que una nueva constitución nos beneficie como ciudadanos. Eso no hay nada que decir. El problema es como iglesia. Como iglesia es muy probable que una nueva constitución nos perjudique y mucho. Y ahí es donde está el tema, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, decir que no quiero una nueva constitución, aunque lo hagamos, yo creo que es muy difícil que eso prospere. Yo creo que lo más probable, con el nivel que hoy día tiene de popularidad el cambio constitucional, yo creo que eso va a ir sí o sí. Va a haber un cambio constitucional. El tema es si es que vamos a lograr tener los representantes adecuados dentro de esta nueva asamblea para poder tener entonces una representatividad que nos permita precisamente defender los derechos que actualmente tiene la Iglesia. Lamentablemente, no creo que sea así. Yo creo que la nueva constitución sí vamos a perder muchas de las cosas o los beneficios que actualmente tenemos. Vuelvo a decir, a título personal, pero tampoco creo que tenga mucha vuelta. Yo creo que eso precisamente va para allá. Ahora, ¿por qué yo no creo que tenga mucha vuelta? Porque yo creo que precisamente todo esto que está ocurriendo tiene que ver con algo que está escrito y tiene que ver con el tema del establecimiento del nuevo orden mundial. Y para establecer el nuevo orden mundial, precisamente lo que tiene que hacerse es sacar a la iglesia del terreno. Y quitarle el poder a la iglesia, como precisamente pretende la ONU al mandar este informe, va a estar, pero esto va a ser un marco para cuando se haga la nueva constitución. Porque la nueva constitución, cuando se esté armando, precisamente los que estén allí van a sacar estos mismos documentos que la ONU manda ahora, donde dice que se recomienda a las naciones quitarle el poder a la iglesia y modificar también sus sistemas de culto y lo que creen. Entonces eso va a estar también ahí a la mano y muy fácilmente va a poder ser parte entonces de esto cuando se haga la nueva constitución, lamentablemente. Pero yo creo que eso va a ser así, queramos o no. Yo creo que aunque todos en la iglesia en este momento nos pusiéramos de acuerdo para decir vamos a votar no a un cambio de constitución, yo creo que el cambio va a venir igual. Porque hay una abrumadora mayoría que quiere un cambio constitucional, yo creo que por lo tanto sí o sí va a venir. Y el tema es que nosotros tenemos que mantener nuestra fe a pesar de todas las cosas que están ocurriendo. Y es ahora cuando más nosotros tenemos que tener fuerza para predicar acerca de Cristo, porque es posible que en un tiempo más no tengamos esa libertad, es posible que de aquí a un tiempo más ya no tengamos entonces la oportunidad de hacerlo como ahora lo hacemos, capaz que ni siquiera por las redes sociales. Entonces, aquí les llamo yo en este momento, más que a estar asustado o más que a decir vote que no al cambio de constitución, no, yo no le voy a decir nada de eso porque en realidad no me corresponde ni tampoco quiero meterme en eso, sino que solamente quiero decirles de que en este tiempo precisamente se está alineando todo para que se establezca el gobierno del anticristo. Y las naciones están corriendo hacia allá. La nueva élite mundial, que es la que hablaba también Mauricio, lo que quieren precisamente hoy día con el movimiento LGBT todo este tema del aborto y del feminismo, lo que buscan es debilitar a la familia, debilitar la postura del hombre precisamente como el cabeza de la casa, para que en definitiva se invierta el poder y el poder lo tenga la mujer. Y eso es parte de, ¿por qué? Porque en definitiva teniendo el poder la mujer se invierte el orden que Dios estableció y en definitiva la humanidad entra en una rebeldía abierta. Y también decir de que debemos recordar que el anticristo va a ser homosexual. De hecho, la Biblia lo que dice es que él no tendrá deseo por las mujeres, ¿no? No esa es la palabra que usa, pero tiene que ver con eso. Entonces, teniendo un anticristo que va a ser un gobernante mundial que va a ser homosexual, piensen ustedes qué va a deparar para todos los que estén aquí en la tierra. Entonces, por eso es que la iglesia hoy día tiene que estar más que nunca buscando
el poder llegar, digamos, al establecimiento. ¿Para qué? Para que, en definitiva, nosotros podamos esperar a Cristo. Sí, tiene que ver con eso, por eso mismo lo mencioné antes, Mauricio, mencioné el tema de las piedras guía, precisamente porque lo que ellos quieren, en definitiva, para que el modelo económico se sostenga, tiene que haber menos gente de la que hay ahora. Actualmente, con la tasa de nacimientos que hay en la Tierra, si esto sigue igual como está ahora, de aquí al 2050, la Tierra colapsa. No hay forma de que la Tierra pueda seguir manteniendo la población mundial a la escala como está creciendo ahora. Entonces, en este momento es urgente políticas de natalidad que controlen la tasa de nacimientos que hay en la Tierra y que en definitiva hagan descender la población. Entonces, cuando hoy en día los líderes mundiales lo que quieren es que la población descienda, y fíjense que justo aparece un virus que ataca a los ancianos y a los enfermos. Entonces, ¿no les parece un poco conveniente este virus? Por eso lo estoy diciendo. Entonces, la iglesia debe mantenerse firme y más que nunca sea una iglesia constante, una iglesia comprometida y que esté presente en todo. Los niños son la nueva generación, pues fíjate que los niños son a los que menos atacan. De hecho, algunas personas jóvenes las atacan, pero los niños no. Entonces pueden tener el coronavirus, pero sin embargo no se mueren por eso. Son portadores, ¿no? Y lo portan hacia dónde? Hacia los adultos, los que sí se mueren. Entonces, fíjate que en realidad es todo un tema. Yo cuando vi hace unos días atrás unos escrituras que decían de que Dios estaba trayendo ahora esta pandemia juntamente a las naciones que habían rechazado, perdón, que habían aprobado el aborto, yo creo que esos cartelitos no están muy bien en realidad, porque hoy en día esta enfermedad está en todo el mundo, no solamente a los que aprueban el aborto, y en realidad esta enfermedad lo que yo creo que no es algo que Dios haya mandado, sino que realmente yo creo que esto es algo permitido, pero permitido precisamente para el establecimiento que quiere Satanás en el mundo. Eso es lo que al menos creo yo. Así que no sé si alguien quiere aportar algo ahora después de lo que dije, lo último. ¿Alguien Sí, quiere mencionar? porque en algunas iglesias se está predicando de que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los estados que más fallecidos hay son algunos estados en los que o se aprobó o se estaba por aprobar toda esta ley en favor del aborto y esas cosas. Entonces, esa iglesia se está tomando de eso para decir que es Dios quien está castigando la tierra. De hecho, decían que todo esto cosas del proaborto, de la homosexualidad que había empezado en España, Italia, Alemania, que son precisamente los países más atacados. Y de ahí se agarran algunos de iglesias para decir que es Dios quien mandó esta pandemia. Sí, claro, sí, es que lo que pasa es que si tú lo ves desde ese punto de vista, podría haber, digamos, como un asidero hacia eso, pero si tú no se queda, digamos, en lo puntual, si uno no se queda mirándose el ombligo y realmente mira, digamos, hacia el futuro, mira hacia adelante, uno puede darse cuenta que hay cosas que son mucho más siniestras, que en realidad son, eh, digamos, de mucho mayor escala, que tienen que ver precisamente con el poder hacer el control de la natalidad, el control de la gente que no sirve. Un enfermo o un anciano ya no le sirve leer el modelo económico, entonces hay que eliminarlo. Y, y es mejor entonces tener a alguien más joven que después pueda sostener en definitiva la economía. Ahora, fíjense que los países donde hay gobernantes que son precisamente de empresarios o de derecha, lo que hoy día se está privilegiando, como aquí en Chile específicamente, lo que se está privilegiando es el modelo económico, no la gente. Entonces todas las cifras son manipuladas para que en definitiva todos piensen de que lo están haciendo súper bien y de que en definitiva eh, es lo mejor que puede estar ocurriendo que el modelo siga así. En realidad lo que se está haciendo es tirar el chicle. Yo el otro día le decía a Mirla precisamente de que lo que está pasando aquí en Chile es que a nosotros nos están ocultando información descaradamente, se lo digo a ciencia cierta, nos están ocultando información y nos están ocultando muertos, nos están ocultando infectados, le están ocultando en general a la gente. Yo, eh, digamos que estoy dentro de un ámbito de poder donde me entero de más cosas que el común de la gente y se ocultan muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que resulta que hoy día, ¿por qué no se llama cuarentena? No porque no haya la suficiente gente enferma o porque en definitiva esté controlado el virus realmente, sino que hoy día no se llama cuarentena porque significa dañar mucho el modelo económico. Todo lo que en este momento hay como información presagia de que este virus podría estar aquí en Chile presente hasta más o menos agosto, septiembre, incluso más. De hecho, en Estados Unidos y en Inglaterra se están preparando para eh,
perdón, se están preparando para 18 meses. Ellos piensan que realmente los efectos del coronavirus van a ser por 18 meses de la enfermedad. Nosotros aquí nos estamos preparando por lo menos hasta agosto, septiembre. Entonces, si se llamara una cuarentena en este momento, lo que ocurriría es que todos los recursos que el gobierno podría enviar para poder solventar esto se agotarían muy rápido y después, en definitiva, el gobierno tendría que empezar a endeudarse mucho más. Entonces, ¿qué están haciendo? Están sacrificando, digamos, algunos pocos de la población para, en definitiva, aguantar, estirar el chicle lo más posible, cosa cuando ya sea mucho el problema, que ya no se pueda ocultar lo suficiente, ya recién en ese momento entrar en cuarentena, pero ya sería en definitiva cuando no se hiciera ya sostenible, digamos, la mentira, por así decirlo. Hasta en este momento es sostenible y lo que esperan es poder realmente bajar la curva, controlarla, cosa que ojalá no llegara en ningún momento a poder, digamos, mandar una cuarentena general para poder sostener a las empresas por sobre las personas. Entonces, hoy en día, la consigna, digamos, el modelo económico sería sostengamos a las empresas, no importa si alguno se muere. Ya, por mi parte, eso nomás. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Dudas, traumas? Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Mire, con respecto a la Constitución, en cierto modo usted tiene razón, pero hay un punto que, bueno, que aquí es donde uno tiene que poner las convicciones por sobre las conveniencias. Por ejemplo, en nuestra actual Constitución, la que no es perfecta y tiene muchas cosas en contra de nosotros, los trabajadores y todo el asunto, está que los padres tenemos el control por los hijos. Sí, claro. Podemos estar preocupados de su Claro. educación, preocupados de su salud, y yo he escuchado que eso lo quieren borrar para que el Estado sea el encargado de esto. Entonces, los van a limitar a nosotros como padres por el control de nuestros hijos. Un ejemplo claro, si el ministro de Educación, por ese motivo, llamase a clase ahora a fines de mes, yo puedo decirle no la mando. Pero si estuviera la Constitución con lo que ellos quieren poner, tendría que yo estar obligado a mandarlo porque el Estado es el mandante y yo paso a ser como un mero espectador, ¿no? Entonces, ese punto es bastante importante para nosotros. ¿Qué piensa usted, pastor, de eso? Que en realidad eso ya se aprobó. Esa ley se aprobó ya aquí en Chile. O sea, hoy en día ya la patria potestad es algo que pasó por el Congreso hace unos meses atrás y de hecho en primera instancia se prohibió, digamos, se rechazó, digamos, pero en segunda instancia se aprobó incluso. Que lo que tú estás mencionando ahora, que podría incluirse en la nueva constitución, ya se aprobó aquí en Chile. De hecho, lo que está hoy día, si no me equivoco, creo que estaba, voy a revisarlo, pero si no me equivoco, ahora estaba, creo, en el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, pero de hecho en el Congreso está aprobado. Ahora, esa es una de las cosas, son muchas más. Una de las cosas nomás a la que tú estás mencionando. Pero, como yo le estoy diciendo, yo no estoy diciendo que voten ni a favor ni en contra. Si tú me preguntara, a mí no me gustaría, por ejemplo, que realmente hoy día nosotros llegáramos a tener el libertinaje que se pretende, digamos, en cuanto a los principios morales, que obviamente sí van a estar establecidos dentro de la nueva constitución, pero eso es algo que en definitiva cada cual tiene que sopesar, digamos, con sus convicciones como cristianos, y eso es lo que lamentablemente en Chile no es algo que realmente los cristianos hagan la diferencia, sino que los cristianos en Chile son más políticos partidistas que realmente cristianos del reino, lamentablemente. Es que lo que pienso yo es que nuestras convicciones tienen que estar claras para poder defenderlas, pero hay cierta ambigüedad, como usted dijo, partidista de un lado o de otro, pero la convicción en la que el Señor nos entrega, en la visión del reino con la que nosotros queremos, que deseamos vivir, pues, y el mundo nos quiere implantar una condición humanista.
pero las convicciones de nosotros como cristianos están muy difusas. ¿O estoy equivocado en esa parte? No, pues de hecho lo que yo acabo de, lo que dije antes fue lo mismo. O sea, nosotros el tema que tenemos acá es que constantemente entra en conflicto la fe con lo político partidista, que en realidad, eh, por decirte un caso, en la mañana me lo comentaba mi familia, estaba en la televisión en un matinal, estaba el senador Moreira, Iván Moreira, estaba el diputado Durán. Ambos se profesan cristianos evangélicos. Y los dos estaban bastante centrados en el sentido de la defensa de la iglesia y que solamente son algunos de los pastores que han cometido la pata, pero que en realidad el gran grueso de los pastores también y no sé qué. Y había un pastor que estaba invitado ahí, que todo el rato estaba en contra de ellos. O sea, en definitiva, el pastor hacía el ridículo frente a los políticos que en definitiva estaban defendiendo a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente a lo mejor el pastor no tenía afinidad política precisamente con los parlamentarios que habían ahí. Entonces, ¿cuál es el tema? Que resulta que nosotros muchas veces olvidamos lo que somos como cristianos y las convicciones que deberíamos tener como tal en beneficio de cosas que son más bien, como dije yo antes, político-partidistas. Eso es lo que decían antes. Ya, pastor, gracias. Pensamos igual. Pensamos igual. Mm. Esperemos que se refuercen las convicciones a nivel de iglesia, o sea, que esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, esta información que está en las redes, porque es cosa de colocar orden mundial en el buscador y aparecen muchas cosas para que verdaderamente nosotros, como cristianos, profesantes del cristianismo en la tierra, podamos entrar un poco en razón a las personas, eh, y que no se nublen de repente con tantas fantasías que suelen decir o, o suelen como, son muy buenas para hacer publicidad con respecto a las cosas buenas que puede tener tal o cual constitución o tal y cual nueva norma. Entonces, la ideal sería que todos los pastores tuvieran una sola voz, como usted dijo, que en un canal de televisión haya un pastor y hayan dos personas políticas y que los tres siendo cristianos no estén de acuerdo, produce que el mundo secular no mire con un recelo y hoy en día nos esté acusando de estar propagando mal la pandemia. No, claro, pero precisamente eso es lo que ocurre, porque hoy en día mientras nosotros como cristianos, en definitiva, no tengamos clara nuestros principios, va a ser difícil. O sea, yo como pastor, lo que intento siempre es hacerles ver que nuestro reino, o sea, nuestro gobierno, no es de esta tierra, sino que precisamente está fuera de ella. Y nuestros principios deberían ser los que manden, pero ahí es donde precisamente termina la enseñanza y donde empieza el libre albedrío. O sea, yo puedo enseñarle a ustedes acerca de que no tienen que pegar, pero los que deciden pegar son ustedes. Yo puedo enseñarle acerca de que ustedes tienen que guardar los principios que son del reino, pero respetarlo depende de ustedes. Entonces, de ahí donde pasa todo esto. Cuando yo le enseño acerca de que tenemos que estar a cuenta con el Señor porque un día Él va a venir por su iglesia, yo cumplo con mi parte como ministro. Pero el día que Jesucristo venga, si en definitiva no optaron por seguir lo que yo enseñé, no hay mucho más que pueda hacer. No sé si me van a entender. Sí, pastor, estamos claros. Muchas gracias por el estudio, estuvo muy, muy bueno. Ya, chicos, Hay cosas muy, muy fuertes ahí. sí, pues harta. Así que es por eso que es momento de abrir los ojitos y estudiar y darse cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que no nos creamos todo lo que nos dicen. Bien, ya chicos, lo dejamos hasta acá entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá y nos reunimos el próximo martes para seguir hablando acerca de las cosas del reino del Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias porque hoy hemos podido estar en este estudio, porque hemos podido estar hablando acerca de tus cosas, porque, Señor, sabemos de que tú eres el que está en medio de nuestras conversaciones, en medio, Señor, de lo que nosotros estudiamos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que hemos estado estudiando, que tú guardes esta enseñanza en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y que podamos, Señor, también el día de mañana, Señor, esperarte a ti, Señor, y saber que tú vendrás por nosotros. Te amamos en esta hora, bendice a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice?
No, pues es que lo que pasa es que estamos estudiando escatología, Patito. Yo aquí lo que hice fue entre medio, metí, ¿cómo se llama? Las 7 dispensaciones, pero el próximo martes seguimos con la escatología. Así que no te preocupes, si esto no ha terminado, sigue. Ya, pero de ese tenemos algún documento, no me acuerdo. Lo que pasa es que yo a ustedes le entregué, les entregué este, que se ve ahí. Ah, ya. Que ese no lo tengo. Tengo el otro. Les entregué este, les entregué este. Ese lo tengo. Esta es la de dispensaciones. Sí. Y le entregué otro más. Le entregué otro más que tenía que ver con lo que era el milenarismo, postmilenarismo y amilenarismo. Ya lo voy a buscar y si no, se lo voy a pedir que me lo mande para imprimirlo yo. Porfa. Ya, no hay problema. Vale. Si a alguno le falta algo, también me dice. Yo otro día mandé algunos por el chat de la iglesia, pero voy a ver si es que falta alguno. Parece que el del post-milenarismo, amilenarismo y milenarismo parece que no está. Ese no se lo voy a mandar porque ya parece que eso no estaba ahí. Ya, eso. Dios les bendiga mucho a todos. Les amo mucho en el Señor. Gracias por haber estado este ratito con nosotros. Dios les bendiga mucho. Y no olviden lavarse las manos. Pónganse mascarilla los que se van en micro. Claro. Ya, abandonen nomás, chicos, el chat porque voy a poder parar la grabación.